Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Depósitos y Talleres. Episodio 17 y último. Madrid, Cerro Negro. La historia de un depósito que se construyó exclusivamente para automotores de tipo térmico. Imagen de portada del depósito madrileño en el año 1954, cuando en esa época todavía había monopolio de los trenes TAF de la serie 595. Fantástica imagen. ¡Vamos, que nos vamos! Y así era, sobre el papel, la idea del depósito para automotores diésel de Cerro Negro. En la década de los años 40, Renfe tenía ya previsto la adquisición de automotores de tipo diésel como alternativa a los trenes traccionados por locomotoras de vapor. Ya a finales de la década de los 40 y principios de los 50, Renfe se decide por los míticos TAF de la serie 9500, luego la serie 595, y para ello tuvo que construir un depósito exclusivo para las numerosas unidades de los trenes automotor Fiat. Este depósito y taller fantástico, muy avanzado para la época en los ferrocarriles españoles, estaba al lado, muy cerca de la estación madrileña de Atocha y también próximo al antiguo depósito para automotores térmicos que tuvo la estación de Atocha. Un pequeño taller que era para locomotoras de vapor, pero donde Renfe almacenaba los automotores que procedían de las antiguas compañías ferroviarias. Pues dicho y hecho, después del papel, Renfe tuvo presupuesto y se decidió por la construcción de estos fantásticos talleres. Aquí vemos a los trabajadores de la época haciendo su trabajo en el techo de las naves. Una época, la de la década de los años 50, donde se construyeron un montón de talleres centrales de gran importancia. Y Cerro Negro fue uno de los talleres que dentro del marco de ese proyecto fue uno más, entre tantos. Talleres de gran intervención, como se llamaban en aquella época. Aquí podemos ver cómo se está construyendo, levantando una de las naves de las muchas que tuvo este fantástico taller depósito de Madrid Cerro Negro, principios de los años 50. Unos talleres de gran tamaño y gran longitud, ya que Renfe nunca había tenido trenes autopropulsados de gran longitud como fueron los trenes TAF, y por lo tanto eran talleres y naves de grandes dimensiones para estos trenes que tenían una gran longitud. También por su tipo de tecnología, ya que la tecnología diésel, hasta la llegada de los trenes TAF, no era la mayoritaria en los automotores térmicos. La tecnología diésel se acabó imponiendo a otros tipos de tracción. Existieron, dentro de la serie 9000 de los antiguos automotores procedentes de las antiguas compañías, llegó a haber automotores de vapor, de gasolina y de todo tipo de motores de explosión, hasta que la tracción diésel, el sistema diésel, la tecnología de este tipo acabó imponiéndose con el tiempo. No te olvides de suscribirte al canal de Meijo Ferroviario y darle a la campanita para que reciba las actualizaciones puntuales de todas las novedades de este canal. Muchísimas gracias. También en este depósito se construyeron, como vemos en la imagen, unas placas que en vez de giratorias eran transportadoras que se movían lateralmente para poder así mover los coches en los que estaban divididos los trenes TAF de la serie 595. Cerro Negro se decidió construir en Madrid, ya que los trenes TAF iban
a realizar los principales servicios diurnos radiales desde Madrid a los principales lugares de España, para así sustituir a los trenes con tracción vapor. Luego podremos ver el fantástico material motor que tuvo este depósito. No te pierdas el vídeo y síguelo hasta el final. Aquí podemos ver una fantástica imagen interior de una de las naves, donde se pueden ver los fosos y también las claraboyas en el techo para poder tener la mejor iluminación natural posible. Unos talleres bastante funcionales, bastante avanzados, pero que con el tiempo también se convirtieron en un símbolo de los ferrocarriles españoles. En la década de los 50, Renfe dio un salto bastante importante hacia adelante en la modernización de los ferrocarriles españoles, aunque no fue del todo suficiente, ya que la tracción vapor seguía siendo la reina en la gran mayoría de los trenes que circulaban por aquella época. Imagen del mes de diciembre del año 1952, donde ya se veían las obras bastante avanzadas de una de las naves que tendrían, poco tiempo después, en su interior, a los primeros trenes TAF que circularon por España. Un depósito y unos talleres que, como veremos en las próximas imágenes, tuvieron todo tipo de trenes de tipo autopropulsado. No solamente fueron los TAF que tuvieron al principio el monopolio de estos talleres. Con el tiempo se vieron todo tipo de automotores, incluso también locomotoras, ya que estos talleres tenían muy buenas herramientas y muy buenos aparatos para otro tipo de material. Y nos vamos a ver el material motor que tuvo este depósito. Y empezamos, como no, con los míticos trenes TAF, que fueron los primeros inquilinos de estos talleres. Una imagen superior donde se puede apreciar la gran cantidad de unidades y también los talleres ya con su construcción finalizada. Unos trenes que empezaron a circular en el año 1952 y que fueron toda una innovación en Renfe. Muchas unidades TAF, no todas, tuvieron aire acondicionado, siendo los primeros trenes en tener este nivel de confort. También eran trenes que tenían clase única, la segunda clase por entonces, pero también tenían cafetería y restauración para los viajeros. Una segunda clase que era superior a la primera clase en otros trenes que circulaban por la red española. Y aquí vemos el interior, el fantástico interior ya del depósito en funcionamiento en la década de los años 50, donde se puede ver el tratamiento de ejes y las unidades TAF para pasar mantenimiento, reparaciones y más adelante también modernizaciones. Un depósito que al empezar totalmente de cero y al ser estos trenes una tecnología nueva, los trabajadores tuvieron que tener una formación específica para estos trenes de tecnología diésel, algo que en España se veía bastante poco. Fantástica imagen de un TAF en uno de los fosos para trabajar en los bajos de estos trenes. No te pierdas el contenido de Meijo Ferroviario en Instagram. Un contenido más centrado en la actualidad y también un contenido más gamberro y más divertido. Pero continuamos con la historia ferroviaria y con la historia de los TAF y el depósito madrileño de Cerro Negro, muy cercano a la estación de Atocha. Imagen del año 1954, donde los TAF ya estaban en pleno funcionamiento, circulando por toda la red española. Fue el único depósito, al principio, donde todos los trenes TAF estuvieron congregados. Como podemos ver, esta otra fantástica imagen, con el depósito repleto de estos fantásticos trenes. Unos trenes TAF que además de su fantástico interior, también su exterior era muy impactante para la época, con esa forma aerodinámica, el color plata con la franja verde
y ese diseño italiano que era muy impactante para la época. La industria italiana de Fiat era puntera en la construcción de este tipo de trenes automotores ligeros en esa década de los 50. Se echa de menos lo que fue Fiat Ferroviaria, que era la sección ferroviaria de la mítica marca automovilística italiana que producía trenes que eran bastante llamativos y tenían una seña de identidad propia. Muy cerca de allí, de Cerro Negro, al lado, estaba el antiguo depósito de Atocha, donde también se podían ver automotores diésel de las antiguas compañías. Aquí podemos ver, al lado de Cerro Negro, porque estaban pegados el depósito de Atocha y de Cerro Negro, donde podemos ver una fantástica litorina, también un viejo automotor de origen italiano, ya que este país era muy puntero en este tipo de trenes. Unas unidades térmicas que venían de la década de los años 30. Con el tiempo, los ferroviarios y trabajadores de esta zona de Madrid llamaron a todas las instalaciones el depósito de Cerro Negro, aunque realmente el depósito de Atocha estaba en un sitio y Cerro Negro al lado eran otras instalaciones diferentes. Pero con el tiempo se acabó llamando a todo el complejo ferroviario de Atocha de mantenimiento como el depósito de los trenes automotores Fiat, Cerro Negro. La imagen anterior era del año 1966, del Gran Justo Arenillas, una época donde todavía se podían ver automotores muy antiguos de antes de la Guerra Civil. También en Cerro Negro se podían ver reliquias como esta. Aquí vemos un tractor 10.201 de Renfe, un antiguo TM201 de la MZ, imagen del año 1964. Un tractor de maniobras que ya estaba dado de baja, pero que todavía se dejaba ver en aquellos tiempos. También Cerro Negro tenía visitas, incluso exposiciones de material ferroviario. Aquí podemos ver una fantástica locomotora Alco. Unas locomotoras que llegaron a España poco tiempo después de los automotores TAF. Aquí vemos a la locomotora 1815 de Renfe en una especie de exposición de muestra que se hizo en Cerro Negro. Unas locomotoras que poco después se enviarían a otro nuevo depósito que construyó Renfe en aquella época, el fantástico depósito de Orense. También Meijo Ferroviario está presente en Twitter, ahora se llama laredx.com, donde también podrás encontrar contenido de actualidad y más cosas del mundo del ferrocarril, contenido exclusivo. También hubo otras locomotoras Alco que visitaron Cerro Negro. Aquí vemos a la locomotora DL500, la que fue la primera locomotora de la serie 1600 que circuló en España, donde se puede ver con los colores de fábrica de la constructora Alco. Así fue como llegó a España esta locomotora, con un esquema de pintura muy diferente. Poco tiempo después recibiría el color plateado del resto de la serie. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para aportar más detalles sobre esta fantástica instalación. Muchísimas gracias. Otra fantástica imagen de una litorina a finales de los años 40, antes de la construcción de Cerro Negro, donde se puede ver el cuchitril que tenían los automotores diésel para este tipo de trenes y ver el batiburrillo que había y la mezcla que había en esos tiempos con los automotores térmicos de antes de la guerra mezclado con todas las locomotoras de vapor. Renfe reclamaba a gritos ya en aquella época un depósito y un taller exclusivo para automotores. Y después de la construcción, el panorama en la zona de Atocha había cambiado por completo, ya que Cerro Negro disponía de una tecnología, de una maquinaria, de un espacio, de una iluminación que no había en ningún otro depósito de España. Aquí podemos ver esta fantástica imagen
donde se pueden ver alineados 3 automotores TAF de la serie 595, con su esquema de pintura original. El espacio de trabajo nada tenía que ver con otros depósitos que eran mucho más antiguos. También la mejora en las condiciones laborales de los trabajadores fue muy grande en esos tiempos. Ya de por sí los trabajadores de Renfe de la década de los 50 tenían ciertos privilegios dentro de la clase obrera española. Y la mejora de la maquinaria, de las herramientas y de la tecnología mejoró sus puestos de trabajo. En la década de los 60 llegaron a Cerro Negro los trenes TER de la serie 597. Ya se perdió el monopolio de los trenes TAF, pasando a ser un depósito donde también había otras series de trenes. No solamente estuvieron los TAF y los TER, también fueron numerosos los ferrobuses y con el tiempo los camellos de la serie 592 y 593. Ya en esa época se había convertido, sin discusión, en el depósito de automotores diésel más importante de toda España. Meijo Ferroviario también tiene un rinconcito para las rarezas y cosas extrañas del ferrocarril español. Próximamente, la cara B de Meijo Ferroviario, una serie dedicada a rarezas, cosas extrañas y curiosidades. Y como buena muestra, aquí tenemos una de las grandes curiosidades que hubo en el ferrocarril español. Automotor 668 de Fiat, el Madrid Cerro Negro. Este fue el prototipo que se utilizó en un principio para los trenes TER y también para hacer pruebas con lo que luego fueron los camellos de la serie 593 de Fiat. Era un tren del fabricante que circulaba en Italia, pero que luego se le cambió el ancho de vía y se trajo a España como prueba para los futuros trenes de Fiat Ferroviaria en España. La invasión de los trenes de la serie 597, los famosos TER, Tren Español Rápido, fue inapelable y prácticamente superaron con el tiempo a los TAF en unidades. Aquí tenemos una fantástica imagen de un TER en junio de 1994. La gran decadencia de los TAF desde principios de los años 70 hizo que hacia el año 1980 todos los TAF de la serie 595 fueron dados de baja y por lo tanto los TER coparon prácticamente la totalidad del depósito de Cerro Negro, aunque hubo unidades también en otros depósitos españoles. Otra imagen donde vemos a un TER ya rodeado de los nuevos trenes de la serie 593, también de tecnología Fiat, aunque un tipo de tren muy diferente. Imagen de la década de los años 80, donde en teoría los camellos, tanto de la serie 593 Fiat como 592 MAN, iban a sustituir a los TER en trayectos de larga distancia. Por eso se destinaron masivamente a Cerro Negro, pero con el tiempo se convirtieron en trenes sobre todo de servicio regional. En la década de los 80 eran muy habituales los camellos de ambas series que tenían que sustituir a los TER que sufrían averías y muchos problemas técnicos. Los TER, muchos de ellos se dieron de baja ya en la segunda mitad de los años 80, aunque solo algunos llegaron a la siguiente década. Otra imagen curiosa, donde podemos ver una prueba de pintura para poder comparar las 3 pinturas que manejaba Renfe a finales de los años 80 y principios de los 90. Una unidad TER pintada con el color original, otra parte con el color estrella, y luego la decoración de regionales, que tuvieron algunas unidades ya en sus últimos años de vida en la década de los 90. Algunas unidades recibieron los colores de regionales y se destinaron para trayectos de corta o de mediana distancia en líneas de poco tráfico. Fueron bastante numerosas las unidades TER
pintadas en regionales que realizaron los servicios entre Madrid y Soria, pero fueron pocos años, ya que las unidades de TER de la serie 597, su mantenimiento era caro, faltaban muchas piezas y daban más problemas que beneficios. Así era el panorama a principios de los años 90 en Cerro Negro. Ya los camellos de ambas series eran los más numerosos, pero todavía se podía ver algún TER para realizar servicios regionales. Quizás Renfe se fió demasiado de Fiat y, haciendo caso al gran éxito que tuvieron los TAF y los TER, apostó por la serie 593, pero fue un tren bastante problemático que daba ciertos problemas y de costoso y difícil mantenimiento. Los camellos de la serie 592 fueron, de lejos, los que mejor rindieron dentro de este tipo de trenes. Hubo camellos especiales, también en Cerro Negro, como el que vemos en la imagen. Tren de la serie 592 en diciembre de 1989. Hubo un proyecto, a finales de los 80, principios de los 90, de transformar los camellos para largo recorrido, para hacer largas distancias con primera clase y para hacer también servicios Intercity. Pero al final todo se quedó en un proyecto. Este tren, que sufrió un accidente, tuvo que ser reformado y se le apodó como el atómico, porque tenía una forma bastante diferente y aerodinámica respecto a otros trenes. Otra curiosidad más en los ferrocarriles españoles. Y así era la pinta que tenían los TER noventeros que se salvaron del desguace o de ser apartados en estaciones, en líneas secundarias. Imagen de Cerro Negro, el noviembre de 1991, uno de los primeros TER de la serie 597 en recibir los colores de regionales. Fue muy convulsa la época del inicio de Regionales Renfe, ya que por falta de material hubo que eliminar servicios de tipo regional en toda España. Hubo muchos desguaces, se infravaloró mucho el material y era bastante deficiente el inicio de Regionales Renfe. Y nos vamos con la última imagen del reportaje. En Cerro Negro se hacía de todo. Se hacían levantes, cambios de pintura, se hacía de todo. Y aquí vemos el otro lado del tren que hemos visto antes, del tren multicolor que vimos en imágenes anteriores. Aquí se podía ver el pasado, el presente y un futuro que por desgracia no fue como se esperaba, ya que muchos TER acabaron en Argentina o vendidos a otras compañías. Hoy en día, Cerro Negro está asociado a la alta velocidad, pero eso es otra historia. Muchísimas gracias a todos por haber seguido esta serie. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.